Voy a intentar hacerlo desde la perspectiva de un Estado de Derecho que tiene como estructura institucional precisamente la Constitución Nacional. Y en el interior de la Constitución Nacional, el conjunto de derechos y garantías están previstas para el funcionamiento de una vida democrática. Y en esa perspectiva, la jornada de ayer ha puesto a la conducta del Estado Nacional y quienes han tenido la principal responsabilidad por parte del Estado en crear las condiciones de represión sobre, en principio, los asiduos concurrentes en el reclamo de los derechos de los jubilados, que lo hacen de manera regular, y que de un tiempo a esta parte, cada miércoles, tenemos al día siguiente o el mismo día noticias de que han sido golpeados, sufrieron caídas, que los han maltratado, y que en esta oportunidad ha habido una reacción de sectores de la sociedad que no son precisamente de la expresión orgánica de los partidos políticos, sino adherentes a equipos del fútbol, que entendieron que esa situación de golpear impunemente a quienes reclaman por justos derechos era realmente un alto grado de deshumanización, y que era necesario cuidarlos, protegerlos a los adultos mayores en su reclamo jubilatorio. Entonces, el miércoles, el día de ayer, encontró un escenario diferente a otros miércoles. El grupo de jubilados de siempre, más miles de hombres y mujeres que llegaron desde distintos lados, posiblemente, preferentemente de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, tal vez de algunas provincias, convocadas por un lógico y absoluto deseo, era expresar su solidaridad con el reclamo de los jubilados y hacer que ese reclamo no estuviera como respuesta golpes, represiones o actos de tortura a cielo abierto, como ha venido ocurriendo en muchos de los últimos miércoles. Y la conducta de las fuerzas de seguridad, claramente orientada por una decisión política, no solo fue desproporcionada respecto de la manifestación, que estaba planteada en términos de cuidar a los viejos, de solidarizarse con los adultos mayores en su reclamo previsional, devolverle los medicamentos que le han sustraído de tratamientos crónicos que necesitaban darle continuidad, o del mejoramiento de la mensualidad de sus cobros. Y esos reclamos el día de ayer estuvieron acompañados de hinchas de fútbol, básicamente, que llegaban con sus camisetas de adhesión. La actitud del Estado Nacional, de las fuerzas de seguridad nacionales intervinientes, junto con la policía de la ciudad de Buenos Aires, crearon condiciones de represión absolutamente desconsideradas, y por otra parte podríamos decir generando violencia sobre
hombres y mujeres que estaban pacíficamente reclamando, a las que lógicamente con su actitud el Estado las provoca, las lleva a actitudes que son seguramente de sostener el derecho a la protesta, sostener el derecho a manifestarse, sostener el derecho a peticionar y sostener el derecho a la libertad de expresión. Y menciono estos 4 derechos que estuvieron en juego en la manifestación de ayer y que tuvieron como respuesta una represión brutal, criminal. Después nos vamos a referir a los efectos de esa acción criminal. Digo, esos 4 derechos que fueron violentados claramente por el comportamiento del Estado Nacional a través de las fuerzas de seguridad federales y de la ciudad, están esos 4 derechos contemplados en el artículo 14 de la Constitución Nacional. Entonces, en primer lugar, quiero decir que la jornada de ayer puso en evidencia con qué facilidad el gobierno nacional y sus ministros, específicamente de las áreas de competencia de la seguridad, con qué facilidad omiten actuar en el marco de la Constitución, renuncian a actuar en ese contexto y por lo tanto violan la Constitución Nacional con su conducta represiva. Pero no solo eso, sino que la Convención Americana de Derechos Humanos, y permítame que haga estas menciones para poner en qué contexto estamos analizando la jornada de ayer. Argentina ha incorporado también a la Constitución Nacional la Convención Americana de Derechos Humanos, y estos 4 derechos que yo acabo de mencionar también están en la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero además Argentina ha ratificado la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y en su artículo 19 también estos 4 derechos están establecidos. Y más aún, ha violentado con leyes nacionales como es la Ley de Seguridad Interior, la 24059, que también limita la acción de las fuerzas de seguridad ante manifestaciones pacíficas. En cambio, de atender a este nivel de estructura legal que es lo que determina el Estado de Derecho, han violentado claramente cada uno de estos tratados y cada uno de estos enunciados de la Constitución. Y lo han aceptado a tal grado que en las jornadas no solamente detuvieron a más de 100 personas, 120, sino que utilizaron métodos criminales para dar respuesta al reclamo. Y uno de esos métodos criminales ha sido utilizar el lanzamiento de manera horizontal de los gases lacrimógenos que impactaron sobre el cráneo del trabajador gráfico Pablo Nahuel Grillo, provocándole fractura de cráneo con pérdida de masa encefálica, y en estas horas luchando en el hospital Ramos Mejía de Buenos Aires por su vida en condiciones de altísima gravedad. Precisamente sobre
esa situación de Pablo Grillo, quiero decirle que hace apenas unos minutos, exactamente 25 minutos, una misa, concluyó una misa que estuvimos en la puerta del Hospital Ramos Mejía. Fue convocada por los sacerdotes de los barrios populares y villas, y que ha reunido una enorme cantidad de gente pidiendo en la misa por la salud de Pablo, repudiando la represión, pidiendo paz y justicia. Quiero decir entonces que junto a esto actuó la jueza Karina Andrade, y merece un párrafo especial porque en su actuación define en horas casi de la madrugada liberar a los 114 detenidos por una razón explícita, porque las consideró detenciones arbitrarias, con informes imprecisos de la policía o de cualquiera de las fuerzas que había detenido a los manifestantes. Y ella misma, en sus fundamentos por los cuales libera a los detenidos, hace mención precisamente a estos artículos que yo le he mencionado, que defiende en democracia el Estado de Derecho, constituye la piedra fundante y sobre la cual no es posible distraerse en la inobservancia de la misma. Por lo tanto, el dato relevante ha sido una represión criminal tratando de amedrentar, asustar, generar miedo. Y creo que cuando se analiza el conjunto de la situación, creo que el resultado es inverso al propósito. Creo que el pueblo entendió que no se puede acallar una voz tan sensible como es la de los adultos mayores en reclamos tan justos. No es posible hablar de democracia y al mismo tiempo anular derechos tan fundamentales como los que acabo de mencionar, y mucho menos es posible admitir que las fuerzas de seguridad actúen sin controles suficientes, que finalmente ocurre o bien el lamentable episodio de la jubilada Beatriz Bianco, que fue empujada y golpeó su cabeza contra el piso, también provocándole un traumatismo craneano, y la situación muy grave de Pablo Nahuel Grillo, que creo que ha generado una preocupación muy grande, que se expresó cuando a las 12 de la noche espontáneamente miles de ciudadanos fueron nuevamente a la Plaza de Mayo en disgusto por la represión que se había expresado durante la tarde en la zona del Congreso. Norberto, usted también con su experiencia personal en aquella época infame que ocupa un capítulo muy negro, ¿no?, en la historia argentina, no muy lejano. Bueno, usted fue secuestrado. ¿A qué distancia estamos en este tiempo con lo que estamos viviendo, que usted lo ha descrito de manera muy clara? ¿A qué distancia estamos
de aquella época en que los argentinos salían a la calle con pancartas, somos derechos y somos humanos. ¿A qué distancia estamos de llegar a ese extremo? No tengo duda, Liliana, que dentro del gobierno nacional existen funcionarios de altísimo nivel, puedo incluir al presidente en esta, puedo imaginar que en aquella época seguramente serían solidarios con las expresiones dictatoriales de los argentinos somos derechos humanos. Algunos de los funcionarios del actual gobierno incluso se han manifestado públicamente como defensores y protectores de los genocidas. Así es. Y también las actitudes asumidas por el presidente, por ejemplo, cuando manifestó que los zurdos, con una expresión grotesca, los iba a buscar a donde estuvieran, no parecía que estaba diciendo que los buscaría para dialogar, para intercambiar opiniones. Todos hemos leído esas expresiones como claras amenazas que se van concretizando en episodios como el de ayer. Exacto. Esto deteriora la vida democrática y más allá de ponerle nombre específico a esta situación, me atrevo a decir que a su pregunta, el pueblo argentino, la inmensa mayoría del pueblo argentino, tiene seguramente disgusto con la democracia, con la insatisfacción, muchas de sus necesidades y objetivos que se han incumplido. Pero la inmensa mayoría no acepta la regresividad histórica, no acepta que la Argentina vuelva a ser un país del silencio y del terror. Por lo tanto, creo que las manifestaciones del día de ayer, participación de sectores no necesariamente integrados a la vida política, como son las participantes del fútbol, que deben tener sí sus opiniones políticas, pero tenían una preocupación que era cuidar a los viejos. Eso se multiplica por millones en la Argentina. Está por millones porque no queremos una democracia que solamente sea tal porque se vote cada 2 años o exista un parlamento. Porque no se puede tolerar, por un lado, que crezca el autoritarismo del poder ejecutivo y los superpoderes hacen que se estén tomando a través de los decretos de necesidad y urgencia decisiones que van intentando modificar logros que se alcanzaron una vez recuperada la democracia y que con estos decretos el Congreso no ha podido, no ha sabido, no ha querido frenarlos desde el primer momento. Vemos que todavía está vigente el decreto que le dio los superpoderes al presidente Milei, apenas asumió con el DNU 7023, y que esos superpoderes implican un deterioro de la institucionalidad democrática, que ha reducido los contrapesos de los poderes, para eso el Parlamento es eludido constantemente en decisiones trascendentales, como por ejemplo
aumentar la deuda externa enviando un DNU al Parlamento sin fundamentar las razones por las cuales el país aumenta su deuda externa con el Fondo Monetario Internacional. Quiero decir, hay un marcado deterioro de la institucionalidad democrática, pero hay también un pueblo que se expresó en distintos momentos el año pasado. Tal vez uno de los momentos más trascendentes fue como la ciudadanía salió a defender a la capacidad de funcionamiento de las universidades públicas, gratuitas, y que tuvieron una repercusión en todo el país. También es cierto que hay sectores del campo popular que no han estado a la altura de los momentos que se están viviendo y que han dejado avanzar excesivamente este modelo de autoritarismo, de despliegue de políticas regresivas en materia de derechos humanos en todos los niveles. Y piensen que así como hablamos de un sector tan sensible como son las y los jubilados, también hay un sector muy sensible, menos tal vez ruidoso, que son los niños y niñas de nuestro país, que son más del 50% viviendo en la pobreza. Además de la pobreza, necesitan de un Estado que los ayude a sobreponerse a situaciones que tienen que ver con las dificultades de ingresos familiares, pero también tienen que ver con aspectos de la organización institucional a favor de la niñez. En el día de ayer, junto con esta represión, un chiquillo que le voy a decir, en el día de ayer, junto con esta represión, la ministra de Capital Humano sacó un decreto por el cual dejó sin efecto más de 10 programas nacionales que funcionaban exclusivamente para dar atención a los sectores más vulnerables de nuestra infancia. Es decir, la niñez está viviendo un momento crítico, que encuentra un Estado que en lugar de brindarle protección y mejores condiciones, le priva de programas que fueron diseñados justamente para mejorar su calidad de vida, sus condiciones. Y esto no se resuelve simplemente haciendo una referencia. Es necesario fortalecer la capacidad comunitaria, fortalecer la capacidad de reclamo de las instituciones, que los medios de comunicación como ustedes en este caso puedan abrirse a la visión y mirada de quienes sostenemos que no puede haber democracia con regresividad de derechos. Los derechos humanos son progresivos. No puede haber democracia cuando la suma del poder queda concentrado casi en la construcción de los sucesivos DNU y el Congreso pasa a ser una institución relativizada, o cuando se designan miembros de la Corte Suprema de Justicia por decretos en comisión, sorteando el mecanismo constitucional de la decisión del Senado de la Nación. Estoy nombrando solo algunas de las situaciones que generan alarma, que es preciso que la ciudadanía participe activamente poniendo freno a estas distorsiones de la vida democrática y sosteniendo
la institucionalidad, que nadie está con voluntad de que se quiebre, ni al contrario, queremos institucionalidad real, efectiva de la vida democrática. Por lo tanto, somos contrarios a cualquier acción que anule la vida democrática con mecanismos golpistas. No, eso no está en nuestra agenda. Lo que queremos, sí, es destacar que el Congreso tiene que jugar un rol importante, que no puede haber presidencias con superpoderes y que la libertad de expresión, reclamo, la libertad de ejercer el derecho a la protesta, la capacidad de manifestarse, tiene que estar plenamente garantizada y de ninguna manera aceptar con naturalidad que todos los miércoles los grupos de jubilados tengan que escuchar y sentir en su cuerpo que el Estado no solo le retira beneficios básicos, sino que además los golpea, los reprime, y esta situación no puede tolerarse si no la discutimos públicamente, y creo que en esto los medios de comunicación son de enorme importancia.